Eh, yo quería presentarles al equipo. Solemos hacer estos encuentros de esta forma, porque abarcamos cada uno como distintos aspectos, ¿no? Desde luego estamos a disposición para las preguntas cuando quieran hacerlo. Estuve viendo algunos videos de las clases anteriores. Adelanto que Ferrari se dedicó a spoilearnos de lo bueno. Eh, y, y también, bueno, que acá estamos muy contentos. Bueno, vamos a empezar por Lucía. Lucía Guaymas, acá la estamos viendo. Lucía va a empezar ella con uno de los aspectos. Ella es antropóloga, no es abogada. Yo me considero hasta el día de hoy tener el Guinness de ser el único juzgado del país que cuenta en su planta profesional con una antropóloga. Y que ha sido muy oportuno, ha sido muy oportuna esa intervención. Vamos a empezar con ella, porque yo les explico, la sentencia tiene dos ejes, un eje jurídico y un eje antropológico, justamente con Lucía. Y ella va a explicar por qué entra ese eje en la sentencia. Luego vamos a tener a Noelia, que es la secretaria del juzgado. Yo soy la jueza, ella es la secretaria funcionaria que tuvo a su cargo el trámite del expediente y, lógicamente, bueno, el trabajo de trinchera. Aquí está Noé Villarino. También Majo es otra integrante del equipo, ella pertenece a la unidad jueza, también es una funcionaria nuestra. Y ella fue la, digamos, que trabaja junto con Noé también todo el tema del aspecto jurídico. Y también está acá nuestro technical support, Juan Martín Miraldo, también integrante de la unidad jueza, que él ha sondeado en todos estos últimos tiempos el destino original propuesto para Sandrita, y después podemos hablar de cómo fue elegido el lugar a donde finalmente fue, pero lo que hemos descubierto es que no era el lugar más apropiado el que originariamente proponían la parte actora. Y esto es una cosa que lo explica muy bien Juan. Y tanto Noelia como Juan han concurrido al center donde está Sandrita, así que después también pueden preguntarles eso. Bueno, entonces, estamos presentados, somos abogados. Bueno, Juan no, le decimos Poli, así que voy a decir Poli. Poli no es abogado, así que tiene mucho a favor. Y nuestra estrella es Lucía, la antropóloga, a quien le damos la palabra. Gracias. Hola, una estrella estrellada. Bueno, les voy a comentar brevemente de qué trató el eje antropológico de la sentencia y qué se quiso principalmente decir con esa parte de la sentencia en la que desarrollamos estos temas, ¿no? En la sentencia se analizó el hecho de que todo modo de clasificar y categorizar el mundo es una construcción social. Y los modos de clasificación responden a una manera particular de apropiarse de la realidad, lo que nos lleva a repensar la cuestión animal y nuestra relación con Sandra específicamente y con todos los animales no humanos en general. Tenía unas fotitos. ¿Vos, Poli, las querés pasar? O si no, yo las busco por acá. Ahí está. Eso sería como gráficamente qué es lo que queremos decir bueno, ahora vamos a pasar a verlo de desconstrucción, pero con esto, ¿no? De entender que todos los modos en que clasificamos
y categorizamos el mundo son construcciones nuestras, y que podemos encontrar el hilo conductor de las mismas y ir desarmándonos, ¿no? Ir deconstruyéndonos, desnaturalizando conceptos que consideramos que son estáticos y que no pueden ser cambiados, que los hay muchos dentro del derecho, por ejemplo, ¿no? Lejos de ser naturales y estáticos, los modos en que vemos y pensamos, es decir, que clasificamos lo que nos rodea, son esencialmente dinámicos y cambiantes, según el contexto social en que se han generado. Las modificaciones que puedan sufrir determinados modos de ver y pensar a lo largo de un periodo histórico, y el hecho, disculpen, de que una misma categoría puede ser pensada de diferente manera y en un mismo periodo, según diferentes sociedades o grupos sociales, son signos precisamente de su carácter social. Dando cuenta de esto, mencionaremos aquí que otra manera de relacionarnos con nuestro entorno y con los seres que lo habitan es posible, a través de trabajos de numerosos antropólogos que han dado cuenta de la relación que tienen algunos pueblos originarios con el ambiente y los seres que lo rodean. Esta relación no es de sometimiento o exterminio, y aún transformando estas sociedades de modo duradero su entorno, no alteran sus principios de funcionamiento ni sus condiciones de reproducción. Con esto tampoco queremos idealizar o esencializar los modos de vida de algunas etnias, sino simplemente dar cuenta de que otras maneras de desarrollar la vida y de relacionarnos con el ambiente son posibles. Jacques Derrida desarrolló la noción de deconstrucción. Derrida sostiene que no hay nada por fuera del texto, es decir, que todo está mediado por el lenguaje. Por lo tanto, es una construcción humana. Nada hay fuera del texto, y si lo hubiera, no puede ser nada para las formas de conocimiento nuestras. Las imágenes que podemos ver en pantalla del árbol y de la cebra formada por palabras puede ser una forma más visual, ¿no? De que todo lo que nosotros al nombrarlo lo estamos poniendo en palabras y de esa manera todo está mediado por el lenguaje, ¿no? Derrida señala que todo sistema de derecho es deconstruible y se deconstruye cuando mostramos sus intereses, sus decisiones y sus arbitrariedades. Y para ir cerrando esta idea, diría lo que señalamos en la sentencia. El derecho, como toda categoría y modo de clasificar y ordenar la vida cotidiana, es una construcción social. Partiendo de esta base, sostenemos que quienes deben ser los beneficiarios de ciertos derechos y quienes no, es un aspecto que puede ser modificado. Por esto consideramos que de entender y darnos cuenta de que los modos de categorizar y clasificar encierran relaciones de poder específicas y que a su vez pueden provocar relaciones de desigualdad, dominación y sometimiento de seres vivientes, nos permite la posibilidad de cambiar ciertos modos de ver y actuar sobre nuestra vida cotidiana y sobre la vida de otros humanos y no humanos, que es lo que precisamente intentó la doctora acá hacer con Sandra, ¿no? Intentando dar una vida más digna. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Gracias, Lu. Bueno, en esto como estuve mirando los videos, verán que de alguna forma, dicho por la antropóloga, es lo que a ustedes les ha dicho varias veces Ricardo, con esto de que él llama que el derecho es una arbitrariedad, ¿no? En realidad, la arbitrariedad sugiere algo como caprichoso, y yo lo llamaría más una convención, es decir, nos ponemos de acuerdo en la sociedad que la luz verde es con lo que podemos avanzar el auto y que la luz roja es lo que nos detiene. Entonces, el derecho es una convención, y esto que dice Lucía, de que como tal puede ser cambiado. Por lo pronto, en el Código Civil argentino, ustedes saben, los animales, para decirlo rápido, son cosas. Entonces, lo que pasa es que crecemos. El otro día miraba en una librería hermosa y supuestamente de avanzada infantil, miraba la tapa de un libro que era el dibujo de un caballo, pero estaba con las riendas. Digo, qué espanto.
Está naturalizado que el animal, caballo o yegua, tenga que tener al humano arriba. Entonces, esas cosas, y tan desde pequeños, ¿no? ¿Cómo hacemos después para dar vuelta a eso? En eso estamos, ¿no? Queriendo dar vuelta esas cosas. Bueno, le vamos a dar la palabra a Noelia entonces. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a hacer un breve comentario sobre la relevancia que tuvo el aspecto científico en el caso de Sandra. Como quizás ya saben, la sentencia de la doctora Liberatori dispuso que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de quien dependía el ecoparque donde se alojaba Sandra, debía garantizarle el mayor bienestar posible. Pero para determinar qué significaba mayor bienestar posible para Sandra, tuvimos que desarrollar un trabajo muy arduo que tuvo muchos aspectos para desentrañar. Es decir, cada uno de los involucrados en el expediente interpretaba el concepto de una forma diferente. Y así se generó la primera pregunta. ¿Sandra debe viajar? ¿Lo necesita? Para responderla, la jueza recurrió a los profesionales técnicos, los doctores Ferrari y Aldo Giudice, quienes realizaron una extensa observación de Sandra en el ecoparque. Ellos tomaron indicadores de comportamiento para determinar las necesidades de Sandra. Así la observaron y registraron cuánto tiempo dedicaba a las distintas actividades. Es decir, al enriquecimiento, a la alimentación, a reposar, a dormir, etc. Los indicadores de comportamiento son ítems objetivos que permiten comparar la conducta de un individuo con las de otro de la misma especie, género y edad. Con sus conclusiones, se pudo determinar que Sandra necesitaba una mejora en su calidad de vida que le permita realizar las conductas propias de su especie, que por el ámbito en el que vivía en el ecoparque tenía vedadas. ¿Y por qué necesitaba esa mejora? Porque la verdad es que los cuidadores eran diligentes, eran afectuosos, eran atentos, o sea, no tenía que ver con eso, sino que nunca iba a poder realizar las conductas propias de su especie en el recinto que tenía. Y había cosas que aunque se mejorara el recinto, tampoco iban a ocurrir nunca, como por ejemplo vincularse con sus congéneres. Entonces se concluyó que el viaje de Sandra a un destino que le permita desarrollar esas conductas típicas de su especie era necesario y formaba parte del concepto mayor bienestar posible. Y acá voy a acercar una pequeña conclusión que pudimos sacar del aprendizaje que hicimos en esta causa, para pensar la situación de todos los animales no humanos cuya liberación se está solicitando en la actualidad, para que sean trasladados al menos a santuarios o refugios de semilibertad. El sufrimiento que puede padecer un animal no humano no siempre debe asociarse con el dolor o el maltrato físico, que son los casos evidentes, ¿sí? Un control veterinario de rutina, como el chequeo de un médico clínico, no siempre va a ser suficiente para determinar si hay sufrimiento. No es una opinión o una postura subjetiva esto que estoy sosteniendo, porque hay herramientas científicas para determinarlo, como es la toma de indicadores de comportamiento. No podemos generalizar acá sobre todo las condiciones de todos los animales que están en cautiverio, pero sí sabemos que nacieron libres, o así debió ser, sin la intervención humana. Todos ellos necesitan estar en un entorno adecuado, con determinados espacios y texturas, con sus congéneres y muchas otras cosas que sería difícil enlistar. Ellos no tienen eso en cautiverio, eso sí lo sabemos, y lejos de las condiciones que tendrían en libertad, solo podemos presumir que sufren. Entonces, nosotros concluimos que si ese sufrimiento se debe a la situación en la cual nosotros nos hemos colocado, no puede ser otra cosa más que maltrato. Para concluir, está claro que no tenemos derecho a robarle el bienestar a ninguno de los animales no humanos, y eso, o sea, porque es continuar sometiéndolos al maltrato, y bueno, debemos replantearnos esto y no perder las oportunidades que se nos van presentando. Muchas gracias. Gracias, Noelia. Muchas gracias. Le damos la palabra a Majito, a María José.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el eje legal del fallo de Sandra, para contarles algunos de sus puntos principales, y luego les haré mención a algunas sentencias que fueron surgiendo en el país y también en otros países a raíz del fallo de Sandra y que se citó específicamente. Bueno, la causa de Sandra, como saben, se inicia en el año 2015, se inicia un amparo, que es una causa de características, que es una acción rápida y expedita por la calidad de los derechos en juegos. Lo presentan los miembros de la Asociación de Funcionarios y Abogados de los Derechos de los Animales AFADA y el doctor Andrés Gil Domínguez, que es un importante constitucionalista, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora se convirtió en ecoparque, por aquel entonces todavía era el Jardín Zoológico. Los argumentos eran que ellos entendían, los actores, que se estaba conculcando el derecho a la libertad y el derecho a no ser considerado un objeto o cosa susceptible de propiedad, y el derecho también a no sufrir ningún daño físico o psíquico de la orangutana Sandra. El 21 de octubre de 2015, la doctora Liberatoria emite la sentencia y resuelve hacer lugar a esta acción de amparo y reconocer a la orangutana Sandra como sujeto de derecho. Allí la doctora hace una interpretación dinámica y no estática de las leyes. Se va a tomar en cuenta un fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, que el 18 de diciembre de 2014 había entendido que se aplicaba en la sentencia una interpretación jurídica dinámica y no estática de la ley, por la cual se reconocía al animal el carácter de sujeto de derechos. Entonces, la sentencia de Sandra en el amparo, ya no en el habeas corpus, sino que toma esa sentencia del habeas corpus, y también el amparo va a hacer una interpretación dinámica basándose en dos antecedentes legales nacionales. En primer lugar, lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 14.346, que es de la de protección a los animales contra actos de crueldad. En ese sentido, se reconoce que el animal no es una propiedad humana, sino un ser viviente y sintiente. La sentencia va a tomar el término persona no humana, siguiendo a Valerio Pócar. Y otra cuestión que se toma en cuenta es que la ley 14.346 no distingue entre animales domésticos o en cautiverio, como en el caso del Zoológico de Buenos Aires, donde se encontraba alojada Sandra. Entonces, la primera conclusión a la que llega la sentencia es que en el caso particular cabe la aplicación plena de esta ley. En segundo lugar, la sentencia señala aplicable lo establecido en el artículo 10 de nuestro Código Civil Comercial de la Nación, por el cual la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Entonces, en base a la interpretación de estas normas nacionales, Sandra es considerada persona no humana, y según esta categorización, lo siguiente fue preguntarnos de qué derechos es titular Sandra. Sobre esto, la sentencia aclara que no hay que hacer una afirmación apresurada y descontextualizada de que Sandra es titular de todos los derechos de las personas humanas, que por aquel entonces muchas críticas o inquietudes venían por ahí. Pues se decía, tipo, Sandra va a poder votar, Sandra va a poder tener DNI. Bueno, la sentencia entonces va a decir que de lo que aquí se trata es de reconocerle a Sandra sus propios derechos, como parte de una obligación de respeto a la vida y a su dignidad de ser sintiente. Este término de definición fue tomada de una reforma que había introducido en enero de 2015 en el Código Civil en Francia. La sentencia sostiene que los derechos a la vida y a la dignidad con relación a las personas humanas no impiden que analógicamente sean extendidos a Sandra cuando ella inviste la condición de ser sintiente, que se compatibiliza perfectamente con nuestro Código Civil. El presente de Sandra cobra relevancia porque aparece este término, sintiencia, que desde la ciencia ya había sido vinculado a los demás animales, pero que ahora es tomado por la justicia como un criterio y como un elemento importante desde una perspectiva moral para atribuirle al trato y a los derechos que le correspondían a la orangutana Sandra el máximo nivel de acuerdo a las características propias. Acá se toman en cuenta los informes de los expertos internacionales y también de los expertos nacionales en cuanto a las características físicas y psíquicas y capacidades cognitivas de los orangutanes. Ello es que es un ser sintiente, pensante, inteligente, genéticamente similar a los seres humanos, un ser tridimensional, por lo cual estar privado de su libertad le causa enorme sufrimiento, y junto con las disposiciones legales que ya les mencioné, se concluye que Sandra tiene un derecho a gozar de la mayor calidad de vida posible a su situación particular e individual. El fallo sienta un precedente radical en la jurisprudencia argentina, que hasta ahora consideraba a los animales, como bien dijo recién la doctora, como cosas.
Entonces se le quita a la orangutana Sandra ese carácter y esa calidad de cosa para tener derechos similares a los de los humanos. La sentencia del caso Sandra es un importante antecedente jurisprudencial y fue adoptado, y es adoptado a nivel nacional, y utilizado también en estrategias legales de defensa de los abogados para los demás animales. Y de alguna forma este fallo va delineando, junto con esta nueva jurisprudencia, un nuevo estatuto jurídico para los demás animales, o va aportando de alguna forma pistas de por dónde iría este nuevo estatus de los animales. Así, por ejemplo, para citar uno de estos fallos, en el caso Tita, que fue una perra que fue asesinada en Rawson, en Chubut, el juez Gustavo Castro en dicha sentencia la consideró sujeto de derecho, citando también el precedente de Sandra, pero fue más allá al decir, y al ser considerada esta perra, en toda la sentencia como miembro de una familia multiespecie. Inclusive las pruebas que se produjeron en este juicio también hacían y tenían que ver con esta concepción de que formaba parte de la familia. También otros de los casos que podemos citar son el caso de Mara y de Ángel, dos perros en la ciudad de Tucumán, en el cual la jueza penal Carolina Ballesteros, también basándose en el antecedente jurisprudencial de Sandra y en otros antecedentes, dicta perimetral a un hombre que abusaba de la perra Mara, y también en el caso del perro Ángel dictó prisión preventiva para el hombre que abusó y mató a golpes al perro, y teniendo en cuenta que la ley nacional, en realidad, contra actos de crueldad hacia los animales no contemplaba esta restricción de acercamiento y la privación de la libertad. Sin embargo, vemos cómo se están aplicando estas medidas frente a hechos que tienen enorme gravedad y también, digamos, violan los derechos de los demás animales. En el caso del perro Ángel, inclusive, la jueza Carolina Ballesteros, el 18 de octubre, condena al autor del hecho, y en su sentencia lo funda en los antecedentes jurisprudenciales, pero también en las nuevas corrientes filosóficas doctrinarias sobre el bien jurídico protegido en materia de derechos de los demás animales, y cita autores como Tom Ragan, Francione, Sue Donaldson. Entonces, acá vemos cómo se están incorporando nuevos argumentos en estos casos que tienen a los animales como sujetos. También otro de los casos muy importantes que citan el antecedente Sandra es el caso de las elefantas Poche y Guillermina, que fue el 14 de septiembre de 2021, las que se declaró personas no humanas. En este caso, un aspecto también muy importante es que se tuvo en cuenta un informe técnico realizado por la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el cual, en ese informe, se avalaba la decisión de derivar a los elefantes que estaban en ese momento en el Ecoparque de Mendoza hacia un santuario de elefantes en Brasil. Otro de los casos resonantes fue el caso del mono Carayacoco, que fue encontrado en un placar en Belgrano, acá en Capital Federal. En este caso se dispuso la libertad de Coco en su carácter de animal no humano sujeto de derecho. Este caso de Coco, junto al caso de la puma Lola Limón, que también era una puma de 3 años que fue rescatada víctima del mascotismo, están evidenciando que, si bien es sumamente importante declarar a los animales sujetos de derechos o personas no humanas, también debe existir coherencia con ese reconocimiento, porque también debe garantizarles a estos animales el cumplimiento del derecho a una vida digna y a la máxima calidad de vida que se pueda alcanzar de acuerdo a las características propias de ese animal. En el caso de la puma Lola Limón se dispuso su libertad total, libre de cualquier medida o restricción legal, y se otorgó su custodia definitiva a la unidad de proyectos especiales del Ecoparque, de acá de Capital. El fallo hace una interpretación jurídica de este estatus que corresponde otorgarle a Lola Limón, detallando las leyes y los fallos nacionales, pero existen dudas acerca de si la custodia al Ecoparque es con la única finalidad de alojarla, rehabilitarla y reinsertarla en un hábitat natural, conforme a sus competencias, o bien que el Ecoparque debe tenerla en un programa de conservación de pumas para siempre, lo que implicaría, en cierta forma, el cautiverio nuevamente. Entonces, si bien vemos con buenos ojos estos fallos a favor del cambio de paradigma de la consideración jurídica hacia los demás animales, también recordamos que al considerarlos sujetos de derecho, se les está reconociendo su derecho a una vida digna, en un hábitat natural donde puedan realizar sus conductas típicas de la especie
y libres de sufrimiento ocasionado por el cautiverio, la explotación, el maltrato, la experimentación y el abuso infligido por los humanos. Y para ello se necesita, tal como se hizo en el amparo de Sandra, la evaluación por parte de profesionales especializados en cada especie, un aporte quizás también interdisciplinario que permita evaluar al animal también los posibles destinos y elegir la mejor opción en base a criterios objetivos para cada animal. En el ámbito internacional también el caso de Sandra fue citado en muchos antecedentes. Para nombrar algunos, el oso chucho en Colombia, el elefante cabán en Pakistán, los hipopótamos del río Magdalena en Colombia, más conocidos como los hipopótamos de Pablo Escobar, el caso del león kibú en Costa Rica y el caso de la mona choronga estrellita en Ecuador. Bueno, muchas gracias por su atención y eso fue todo. Bueno, muchas gracias, Majito. Sí, últimamente estamos observando respecto de los operadores judiciales que se muestran abiertos a incorporar conceptos nuevos, como decir, bueno, vamos a decir que este animal es una persona no humana, pero está faltando todo un proceso que nosotros iniciamos en el 2015. No lo teníamos previamente, porque acá tenemos que darnos cuenta que no estamos ante una preferencia personal de amor o no amor hacia los animales. Esto es otra cosa. Entonces, esto implica, como decíamos un poco al principio y luego lo explayó más Lucía, esto implica un proceso de deconstrucción personal, de dejar de lado todo lo que nos han enseñado en la relación hacia los animales y volver a empezar. Es un camino que no tiene retorno, por lo menos así está siendo para nosotros desde pronto van a ser 7 años de nuestra sentencia. ¿Por qué digo esto? Porque dije, bueno, tuve una antropóloga que pudo poner en palabras y decirme lo que me estaba pasando porque había visto unas fotos a tamaño natural de personas de pueblos originarios exhibidas en el momento que Ameguino hacía las investigaciones, que fueron llevadas prácticamente a zoológicos humanos en Europa, y que el último zoológico humano, ¿no? Saben, es de 1960 en Bruselas. Entonces, este proceso de deconstrucción que a nosotros nos ha abierto muchísimo las otras ciencias, la antropología, antropólogos de acá, de Europa, de España, los filósofos. Ahora hay una filósofa catalana que invito a conocerla, tiene un libro muy reciente, el 2020, Ecoanimal, y uno que tengo aquí en la mano, que ha tenido ella la amabilidad de obsequiármelo, que se llama La filosofía ante la crisis ecológica. Acá en Argentina, la filósofa Mónica Craniolini, o sea, de la mano de los libros de los filósofos y también del activismo. Yo siempre quiero hacer un reconocimiento al activismo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí a Soledad Barruti, con el libro Mal Comidos o Mala Leche, que ella va a esos lugares que por lo menos para mí son inimaginables. Yo no voy a ir nunca a un frigorífico a ver cómo se matan los animales allí. Entonces, gente que nos va contando, acá también el biólogo Guillermo Folguera, con los monitos estos Carayá en la provincia de Misiones. También agradecer al activismo y conocer, yo conocía los primeros activistas cuando El verde es el nuevo rojo, el libro ese, ¿no? El verde es el nuevo rojo, los activistas en Estados Unidos por el Movimiento de Liberación Animal, activistas más recientes como George Monbiot, que es el que propugna esto de que denominemos a la época actual ecocidio. Esto lo cuestiona, por ejemplo, Marta Tafalla cuando dice no vivimos en el antropoceno, porque sería la pretensión de poner un nombre nuestro a una época de extinción de especies. Es más apropiado el ecocidio porque los cidios son humanos.
O sea, femicidio, suicidio, homicidio. Los sitios solamente los hacemos nosotros. Entonces, nos hallamos al presente en lo que yo llamo una confluencia perfecta de conceptos terribles. La naturalización, la cosificación, el egoísmo antropocentrista. Esto fue dicho ya por un filósofo francés en el siglo XVI, que el ser humano se había autoerigido en el trono de la vida. La visión neocapitalista feudal del mundo, la visión extractivista de la naturaleza, la visión propietarista, la propiedad privada sacralizada, como dice el sociólogo y economista francés Thomas Piketty en su libro Capital e Ideología del año 2019. Como estoy en Uruguay, voy a comentar que semanalmente hago una columna de radio con el periodista Luis Gallego Inchausti, y bueno, él me invitó a desarrollar una serie de columnas en donde yo voy contando el libro de Piketty. Entonces, hemos hablado de las sociedades propietaristas, de las sociedades coloniales, esclavistas, y del tema eje, que son las desigualdades sociales, ¿no? O la naturalización de la pobreza. De creer que también la pobreza es una cuestión natural y es una decisión. Entonces, muy bien, resulta que las personas humanas nos hemos erigido en el trono del mundo especista, siendo nada más que el 0.01% de la vida total del planeta. Es muy impresionante. En el 2020 tomé conocimiento de una obra de 3 científicas cordobesas, de un libro que se llama Insectos, una obra que se propone divulgación, y por supuesto hay toda una parte científica muy atrapante, pero digamos para los especialistas. Y allí fue una cosa que me dejó muy azorada, porque por lo menos para mí, aunque parezca imposible de creer, se están entrenando avispas y abejas para reconocer trazas mínimas de compuestos químicos volátiles, dada su refinada capacidad sensorial, que les permite detectar compuestos en concentraciones de pocas partes por billón, incluyendo drogas ilícitas, explosivos, etapas tempranas del cáncer y la tuberculosis, y enfermedades causadas por hongos, etc. O sea, se los está entrenando como biosensores. Voy a esto del tema de la instrumentalización constante que tenemos en la relación con los animales. Si no son útiles, entonces no son plagas. Si no nos gustan o afectan nuestros intereses económicos, un puma que se come a la oveja, entonces es una plaga. Esta instrumentalización, hace poco, me impactó mucho darme cuenta que pese a estar pensando y deconstruyéndome constantemente a través de estos autores y autoras, yo conozco muchísimo y soy parte de la comunidad de Fundapaz. Como estoy en Uruguay, también voy a pasar el aviso de Fundapaz. No sé si la conocen, la Escuela de Perros de Asistencia y Guía. Y encontré esto en un artículo también de Europa y conectado con el tema de redes sociales. Después puedo pasarle los datos del artículo. Me resultó conmovedor darme cuenta de que no me había dado cuenta la absoluta instrumentalización que existe en la situación de entrenar a estos animales para el uso humano. O sea, como pensé respecto de mí misma, ¿cómo no me di cuenta de esto? Claro, la bondad de la situación, que voy a la escuela, me encuentro con toda esa gente volcada en esa noble tarea. Los perros, no sé si lo saben, pero son gratuitos para sus destinatarios. Chicos del espectro autista o personas invidentes. Un enorme esfuerzo puesto en una tarea noble en todo sentido, pero ¿alguna vez nos cuestionamos
La última vez que estuve, estaba con Luis, que es una persona invidente, y estaba su compañero de 4 patas, y cuidaba todo el tiempo que el mozo que estaba ahí atendiendo en el restaurante, tú lo tuviera en cuenta, porque como es negro, no se lo veía muy bien. Y se hizo tarde, y yo le dije a Luis, está cansado, querrá que le saquen ese arnés y ir a descansar, me preocupa eso. O sea, yo ya estaba de otro modo que en otras ocasiones que he compartido con Luis con no es Manu, ahora es Coco, he compartido, pero ahora me doy cuenta de otra cosa, que ese animal puede estar cansado. Entonces, ¿cómo salimos de esto, no? ¿Cómo salimos de esto? Hablando de casos, ¿no? Y de Uruguay, en enero del 2020, ustedes lo recordarán, en Punta del Este, un empresario textil arrojó a una piscina desde un helicóptero un cerdo a modo de obsequio para su invitante. No se supo si vivo, y en todo caso se trataba de comer su cadáver. Entonces, esta atroz realidad cultural dimensiona la dosis de osadía y persistencia que tenemos que tener quienes pensamos que los animales son sujetos de derechos, de sus derechos, y de nuestra primera obligación, que es respetar su dignidad de vida. ¿Y qué les corresponde? Bueno, esto ustedes lo sabrán mejor que yo, estamos en la Facultad de Medicina, su calidad de seres sintientes a partir de la declaración de estos neuros científicos en el año 2012. Hay pequeños indicios, supongo que el año pasado ustedes habrán visto también el documental que mereció el Oscar, Mi maestro el pulpo, no es un pulpo, es una pulpa. Ustedes habrán visto, es enternecedor el documental porque uno advierte de qué otra forma podemos descubrirlos. Yo creo que quien ve el documental y comía pulpos, no sé si vuelve a comerlo fácilmente. Nosotros no hemos descubierto nada, nosotros hicimos un trabajo, sí, desde una vocación que reconozco que tuve muy tempranamente. Mi madre recuerda que yo estaba en la cuna, pero en aquel entonces la leche se repartía con el lechero y el caballo, entonces yo a las 6 de la mañana me tenían que levantar la persiana porque yo quería ver al caballo del lechero. Luego a los 14 años decidí ser abogada para defender a los inocentes, entendiendo que el máximo parangón de inocencia son los animales, porque las niñas también lógicamente son un parangón de inocencia, pero ellos tienen una voz institucional, el Estado tiene organizado una voz para la infancia que no puede hablar ni defenderse en sus derechos. Los animales no la tienen. Y en esto, hoy es un día muy especial después del plebiscito del domingo en Chile, porque habíamos apostado mucho y hemos acompañado a la gente de allá de Chile, como la gente de sujetos, no objetos, porque era una instancia maravillosa que hubiera sido única en el mundo, en la cual se incorporara ese famoso artículo 23 relacionado a los animales, al respeto a su dignidad y a la obligación del Estado de propiciar una educación que tienda a la nueva relación que entendemos. La gente de México, la ex senadora Jesús Rodríguez y todo un montón de gente, por ejemplo, la entidad Va por sus Derechos, allí con la doctora Susana Evelia Ramírez, también están apuntando muchísimo a que haya una reforma para que se incluya la obligatoriedad de contenidos educativos en la infancia y en la educación temprana con respecto a esto, ¿no? A mí me resulta paradojal, ¿no? Hay niños en la familia, bebés,
y qué hermoso cómo se deleitan con los animales, a dónde vamos a verlos. Bueno, sí, los llevamos a Temaiken, oh, es un zoológico, es un lugar de encierro. Estuvimos todo el año haciendo la campaña para derechos de animales marinos y que no haya más delfinarios, ni las cosas, las barbaridades que uno se entera de lo que es ese mundo. Y vamos a, bueno, vamos a ver los animales allí, en cautiverio. Entonces decir, bueno, ¿cómo afronto este otro desafío, ¿no? Como en la escuela de Fundamar. Lo estuvimos hablando allá, lo estuvimos hablando. Porque yo digo, por lo menos ser conscientes, lo estamos viendo en cautiverio. Y como nos enseñó Ricardo muchas veces, si un animal es solo verlo y no verlo en su comportamiento y en su hábitat, bueno, estamos viendo nada, una cosa. Estamos viendo una cosa. Bueno, no sé qué más pudiera agregarles porque en realidad siempre tengo muchas más dudas y preguntas y sobre todo no tengo respuestas. Y estamos en un ámbito que, bueno, cuando vi que era la Facultad de Medicina, y desde luego la UDELAR, una universidad que respeto muchísimo y quiero decirlo porque yo soy una persona, el resultado de la educación pública en mi país y sé de la trayectoria de la UDELAR. Así que muy agradecida y bueno, que vengan las preguntas aunque no tengamos respuesta. Muchísimas gracias por todo lo que compartieron, que realmente es un complemento fantástico para todo lo que veníamos hablando. Yo quisiera hacer una pregunta, y antes capaz que un poco de justificar o explicar cómo llegamos acá, ¿no? Obviamente que esto son muchas causalidades, ¿no? Porque nos contactamos con Silvia Corte, que está aquí, que conoce a Ricardo, Ricardo nos contactó contigo, Elena, y realmente esto ha sido una cosa fue improvisado, esta es la última sesión, es la sesión de cierre, pero realmente es un complemento muy interesante porque es ver en vivo a las personas que están actuando en estas situaciones, ¿no? ¿Y por qué nosotros empezamos con esto? Porque nosotros a lo que nos dedicamos aquí es a la bioética, ¿no? Y siempre hablamos de ser humano, la persona, y cuando empezamos a ver qué entendemos por persona, ¿no? A veces desde todas las disciplinas, porque la bioética es un campo multidisciplinar, traíamos cosas distintas, ¿no? Y entonces después Silvia nos trajo esta idea de, bueno, las personas no humanas se declaró en Argentina, fue para atrás, para adelante, y para nosotros eso implica una reflexión muy grande, porque tenemos que decir, bueno, ¿dónde podemos pautar un límite entre lo aceptable y lo no aceptable de lo que hacemos con los animales, ¿no? Lo que hace la bioética es iluminar donde hay un conflicto y decir, bueno, ¿qué podemos moralmente aceptar aquí y qué cosas no? Cuando empezamos acá en la unidad, lo que hablábamos era, bueno, mientras que haya para investigar con animales o para enseñar con animales, mientras que se use el menos número posible de especímenes, que sean animales de bioterio, los menos, en una escala filogenética menos desarrollado, con eso medio que eran unos requisitos que le planteábamos a los estudiantes. Pero eso después, esto hace más de 10 años, ¿no? Eso se fue complejizando, pero sobre todo las primeras choques que tuvimos con esto fue con los propios estudiantes. Ellos traían propuestas en las que lo que nosotros le planteábamos como un consenso, que así se veía, no lo aceptaban, ¿no? Entonces, no, está mal investigar con animales, sea de la forma que sea, o cuestionaba, o estudiantes que eran vegetarianos y que tenían otros planteos, y realmente eso nos forzó a nosotros a decir, bueno, ¿esto qué era? Bueno, dábamos un taller, como que cumplíamos con, bueno, acá vemos investigación con animales, o el uso de los animales para educación, una cosa que lo hacíamos, porque en general en los currículos de bioética existe,
nos desafió a empezar a pensar que a lo mejor estábamos enseñando mal, ¿no? Y desde ahí Silvia nos ha iluminado siempre, porque cada vez que tenemos algo que agregar sobre animales, está Silvia para darnos una mano. Y claro, nos ha expandido el campo a pensar, bueno, pero entonces los animales tienen emociones complejas, como la empatía, que hoy hablábamos con Silvia más temprano. ¿Y qué implica entonces esto ahora? ¿Podemos investigar con animales? ¿Cómo vamos a evaluar proyectos que involucran animales para las investigaciones? Quienes formamos parte de los comités, ¿no? que llegan. ¿Cómo vemos que existe, que para cirugía se aprenda con porcinos, ¿no? O en ginecología, los partos, no sé. O técnicas para reanimación, hipoxia, que se hace también con porcinos. Entonces, para nosotros esto nos da herramientas para desarrollar nuestra disciplina y complejizar muchísimo más de lo que veníamos, que siempre era un capitulito en un libro que decía animal, estaba siempre niños, niñas y adolescentes y animales, al final del libro, ¿no? Ahora esto es una cosa que atraviesa y que cuando hablamos de autonomía ya se presentan estos temas, ¿no? Así que les agradezco muchísimo. Y la pregunta que quería hacerles es, si ustedes, ¿cómo es que actúan? ¿No? Yo soy ignorante en todo lo que tiene que ver en el campo de la jurídica, y capaz que hablo mal y digo mal los términos, pero ¿se actúa de oficio en estas situaciones o es frente a denuncias y demandas que ustedes intervienen? Nosotros como juzgado, como operadores judiciales, solo podemos intervenir si hay un expediente. O sea, por fuera no es elegir este tema y hacerlo. Realmente Dios, el destino, la vida, un día hizo que viniera un expediente donde quien se amparaba era un animal no humano y no una persona humana. Pero lo que sí estamos comprometidos desde el 2015 hasta el presente es con un activismo académico, como lo hacen otras personas acá que tal vez conozcan, por ejemplo la doctora Regina Graciela Adre de la Universidad Nacional del Sur. Acá veo a Corte Cortazo que la conoce. Sí estamos, porque queremos hacer una campaña de difusión, de divulgación, porque estamos necesitando cambios de leyes, porque hay enormes cantidad de proyectos presentados para cambiar el Código Civil que fue reformado en el 2015 y que sin embargo acá permanece igual. Que hay una ley de maltrato animal a la que le sacamos el jugo no sé cómo, gracias a Noelia y a Majo, porque la ley es de 1954, con todos los avances científicos que ha habido desde el 54 hasta ahora. Imagínense qué obsoleta es esa ley. Sin embargo, bueno, era lo único que teníamos. Y por supuesto, teníamos allí al doctor Zaffaroni, yo ya vi que Ferrari ya les contó teníamos al jurista italiano de quien tomamos la denominación de personas no humanas, un jurista italiano, Valerio Pocar, que es muy interesante porque él sostiene que en el mundo jurídico estamos incurriendo en una enorme incongruencia ética, porque en la convivencia nos preocupamos de los derechos humanos y esto forma parte de los derechos humanos. Ahora, fíjense si faltará camino, que hasta enero de este año, cuando se produce en Ecuador la sentencia de la Corte Constitucional en el caso Estrellita, una monita que había estado 18 años con su propietaria, que comía con cuchillo y tenedor, ¿tá? En la Constitución nosotros lo citamos en el 2015 porque entendía naturalmente, si cabe la palabra, de que los animales no humanos estaban comprendidos en la protección constitucional tanto de Bolivia como en Ecuador. Sin embargo, no era así. Y la Corte Constitucional ecuatoriana tuvo que pronunciarse y hoy día en Ecuador nadie puede discutir
que la protección constitucional de la naturaleza también alcanza a los animales. Les digo que hay 4 ríos en el mundo, que ya son sujetos de derecho, empezando por el río Atrato en Colombia, y hay un proyecto, que otra vez, no quiero dejar de citarlo, acá ya que estamos en Uruguay, hay un proyecto para declarar sujeto de derecho, o sea, objeto destinatario de protección, el palmar de Rocha. Rocha no es tan solo el palmar, como dice la canción. O sea, fíjense hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Y por eso es tan de avanzada y no suficientemente todavía trabajado esto de la naturaleza como sujeto de derecho en estas constituciones, cuyos tribunales realmente están sacando, como León Quibú en el caso de Costa Rica, todos precedentes de altos tribunales, nosotros no lo somos, altos tribunales que entonces, bueno, son los que pueden abrir el camino mucho mejor, ¿no? Debo decir que hay gente que estuvo muy atenta a esto, porque en el 2015, cuando salió la sentencia, ¿saben? El primer lugar donde causó impacto fue, ¿dónde? En España. ¿Con quién? Con la gente de la tauromaquia. Y la revista Mundo Toro, que cada vez que hablo con gente de España, sí, la revista Mundo Toro, me confirió el premio más grande que hasta el día de hoy tengo, que es haber sido declarada persona no grata. Ah, ¿cómo la vieron? Porque esto también en el debate ahora de la Convención Constituyente en Chile estuvo, los intereses económicos van a aparecer ahí. Piensen cuando yo digo esto del caballo y yo pienso en Qatar y los árabes que compran estos caballos y todo esto. Ah, otra cosa que tengo que decirles, están haciendo tráfico de fauna con los lobos de la isla de Flores. Porque el día que se iba Sandra, los vimos, era de Uruguay, iban para un acuario, ¿en dónde era? Un país, Qatar, Dubái, iban para Dubái, pobrecitos. Los 4 lobitos en una charca de plástico, poniendo las aletas y la cola como podían en un charquito de agua. Gran idea que había tenido, nos dijo después el hombre que estaba ahí. Pero eso venía de Uruguay, estaba en Buenos Aires camino a Dubái. Los lobitos que ¿habrá llegado alguno? Bueno, sí, lo de la Convención Constituyente nos desparramó. Estoy desparramada y yo estoy arbolando como Sandra. Escuché a la doctora Silvia, maravilloso, no lo voy a mirar con detalle, la primatóloga aquí presente. Yo tampoco sabía la idea, no sabía ni que existían los bonobos. Así. Yo, en ese sentido, me precio de mi nombre griego. Lo único que sé es que no sé nada. Parto de esa base, mi secretaria acá es testigo que no le gusta que le diga, y como juez es horrible porque tenemos todos los temas y no sabemos ninguno. Ni hablar ayer que con una sentencia sobre datos biométricos. No saben lo que es leer esa pericia. A esto voy, ¿no? No sabemos nada. Yo no sabía tampoco lo que era un orangután, pero lo que me espantó es esta cosa de la tridimensionalidad. Cuando me dijeron, es tridimensional. ¿Pero cómo? Está ahí como una especie de piedras, símil piedras, porque no eran piedras, en el medio de la ciudad, la pirotecnia de fin de año. Bueno, no sé, no pudimos construirle un árbol de palos con sogas, yo decía sogas. En aquel entonces yo iba y venía todos los meses allá a Uruguay, a Montevideo, y entonces yo me declaré acosadora oficial de López Mena, y un día me animé y lo abordé. Y entonces le conté, sí, los cabos náuticos, bueno, que me corrigió. Pero muy buena impresión tuyo. Y nos regaló, y en ese entonces el zoológico, les conseguimos las sogas para Sandra, para los chimpancés, no tenemos cómo buscarlos. Así nos contestaron. Así que vuelta a pedirle a López Mena, ya en ese entonces teníamos otra gente con la que hablar y decirle, por favor, y fueron y llevaron, la empresa llevó la soga, los cabos náuticos, que hasta el día de hoy tiene la familia de chimpancés que queda allí.
¿Cómo? No tiene un árbol. Claro, lo primero que nos dijeron, la primera noche de Sandra en el center, después de la terrible cuarentena, porque otra cosa que fue difícil, nos cuestionaron muchísimo por el tiempo que se tardó en su traslado, en su nueva libertad. Sí, es verdad que se tardó tiempo y no lo sé, porque teníamos que pasar todos los estudios médicos que acá no se hacían. Hubo estudios que los hizo acá el Instituto Malbrán, para que se den una idea. Había que reproducir, porque corríamos el riesgo de que llegaba allá y un estudio que estuviera mal, la eutanasiaban. Estuvimos viviendo con esa nube negra en nuestra cabeza 4 años. No, claro, no, pero voy a esto. La directora, porque yo ahora soy su madrina allá, así que estoy al tanto y me informan y me mandan unas cosas hermosas. La primera noche que ella está en el center, ¿qué hace? Se sube al árbol más alto del recinto para dormir allí, haciendo los nidos que dicen que hacen arriba. Acá veo Silvia Corte cómo me afirma. Durmió ahí hasta que hizo frío, y como decían en el center, pero a la mañana sabía que tenía que bajar para su desayuno. Y yo digo, ese instante, esa noche, la primera noche de su vida durmiendo como orangután en lo alto de un árbol, solo ese instante valía la pena de todo lo que nos costó, nos pudo haber costado, tuvimos que estudiar, aprender, y que Ferrari nos deconstruyera a mazazos la cabeza, porque ya vi que les contó lo de la audiencia. Lo de la primera audiencia con nuestros videos. Poli, hacete cargo, ¿te acordás cuando presentamos los videos? Bueno, nosotros queríamos demostrar que teníamos predisposición con el tema, no que íbamos a sacarla a eyectarla así del tribunal. Bueno, no sé, estoy arbolando, como Sandra, me encanta, y no sé por dónde estoy, así que voy a cortar el micrófono. Agrego solamente una cosa para responder la pregunta inicial, que era, el tema es que por lo general el proceso judicial se maneja a pedidos de partes, o sea, se presentan escritos, el proceso es enteramente escrito, o sea, ustedes imagínense que son páginas y páginas y páginas de informes, de escritos, de comentarios, de apelaciones, recursos, etcétera, 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 que se van dando a lo largo del trámite judicial. Entonces, una parte pide, el juzgado responde o da traslado, que es comunicárselo a otra parte, y así sucesivamente se lleva el juicio, se va avanzando. Entonces después se pasa desde un periodo inicial a un periodo de prueba, donde se producen determinadas cuestiones, informes técnicos, se llaman audiencias, se consultan testigos, que acá tuvimos también muchos temas con eso. Entonces, a partir de eso, una vez que está toda la prueba, una vez que está todo listo, el expediente pasa a resolverse, se dicta sentencia, y posterior a la sentencia se ejecuta la sentencia. Tengan en cuenta que el expediente de Sandra tomó 8 meses en resolverse la sentencia, o sea, fue como trámite de un amparo de un expediente, fue bastante rápido, bastante atinado. La ejecución de sentencia sí tomó más tiempo porque, dado el tema y dado el requerimiento, digamos, más científico, si se quiere, y el abordaje científico que se tomó para resolver o encontrar el lugar ideal, eso fue lo que tomó 2 años, 3 años. O sea, Sandra no se fue a Argentina hasta que estaba todo listo para que se fuera. Y que además, después nos enteramos a último momento, la empresa transportadora American Airlines caratuló el traslado high profile. Y parece que estuvo a punto de echar todo para atrás. Así que, pero nos enteramos después de eso, después. O sea, son incontables los trámites, las cosas, el tema presupuestario. En algún momento el gobierno de la ciudad hizo una previsión presupuestaria de esto, y por suerte pudimos hacerlo. Esto fue año 2019, septiembre 26, ahora es un nuevo aniversario de la partida de Sandra hacia Estados Unidos.
19, ¿me explico? En marzo estábamos con la pandemia, o sea, es como que hubo una, no sé cómo llamarlo, una Sincronización. ¿eh? Una sincronización. Una sincronización, un algo del más allá, Sí, del no sé dónde. los astros se alinearon. Sí, Yo los quisiera astros ampliar un poquito lo que explicaba Poli recién, porque, digamos, la importancia científica en este caso fue un poco más amplia que lo que yo conté Claro, una parte, es verdad. pero digamos, la ejecución de la sentencia llevó tanto tiempo, justamente porque la parte jurídica era más fácil, la jueza ya estaba resuelta que le iba a reconocer derechos, y dentro de la situación dada, que ya no se podía deshacer, que se le garantice el mayor bienestar posible. Pero mayor bienestar posible, desde la perspectiva de los abogados, digamos, es un concepto jurídico indeterminado, pero determinable. O sea, no sabemos bien qué es, pero se puede determinar qué es. Ese trabajo fue el más difícil, porque para determinar cuál era el mayor bienestar posible para Sandra, habría que saber primero si necesitaba ser trasladada, si podía ser trasladada, y cuál era el mejor lugar. Y esto no lo podíamos, o sea, nosotros no teníamos los recursos como abogados para definir eso, y tampoco había protocolos en aquel momento. Entonces una parte fue la toma de indicadores, pero después hubo muchas cosas más, como comparar los lugares propuestos. ¿Cómo hacemos para que no sea por simpatía, por gusto, por preferencia? Bueno, ahí de nuevo los expertos hicieron una lista de parámetros en base a unos protocolos internacionales, y cada lugar que se proponía tenía que llenar los casilleros para compararlos después. Aclaro algo aquí, de la semántica de Noelia, la utilización de la palabra experto. De experto, Que Ferrari no le gusta, me mataría, no le gusta, pero a mí no me Ricardo, importa. siempre nos mata con eso, pero bueno, convenimos, es arbitrario, como diría él, convenimos de que de esa forma nos entendemos. Que para nosotros expertos es la experiencia que tienen, y fin. Lo cual también fue difícil conseguir en Argentina. No había mucha gente que supiera específicamente de orangutanes, porque no había orangutanes, salvo Sandra, y porque no debía haber orangutanes. Entonces, eso fue también un tema que tuvimos que trabajar para resolverlo. Y en cuanto a la parte médica, digamos, los análisis que se tenían que hacer, fue complejo, primero porque los resultados de los análisis que se hicieran acá no eran válidos en Estados Unidos. Ellos los iban a repetir todos 2 veces. Cuando llegaba, se hacía todo un periodo de cuarentena, donde iba a estar aislada, y después nuevamente. ¿Sí? Y porque había algunos resultados que de dar positivos, como dijo recién la jueza, podían llevarla a la muerte, podía ser que no la traten. Por ejemplo, tuberculosis podía generar la eutanasia. Entonces, el traslado de un ser vivo siempre es un riesgo, aunque hiciéramos todo bien, podía salir mal, ¿sí? Esa era una parte, y ahí había que evaluar costo-beneficio, si valía la pena tomar el riesgo. Y después lo que hicimos nosotros fue tratar de averiguar qué análisis le iban a hacer, y tratar de obtener incluso los mismos reactivos que iban a usar allá, para minimizar la posibilidad de que allá diera un resultado distinto. Si había, no sé, un falso positivo, supongamos, que bueno, que a ver qué pasaba acá. Entonces, bueno, fue un trabajo bastante complejo, lo mismo con las vacunas. No sé, me acuerdo ahora ejemplos puntuales que les puedo poner. No hay vacunas para orangutanes. Entonces había situaciones donde había que decidir, ¿y qué le van a aplicar? No sé, para la rabia, ¿la del perro o la del humano? Y bueno, nosotros no podíamos decidirlo, entonces nos apoyábamos en las personas que tienen los conocimientos específicos, pero al final igual la decisión siempre tenía que tener el aval del juzgado, ¿no? Bueno, eso quería agregar. Sí, es importante, y quiero agradecerlo públicamente también aquí, todo el acompañamiento que tuvimos de la universidad pública a través de las facultades de veterinaria de la UBA como de La Plata también, porque Ricardo es de La Plata también. La vicedecana de la Facultad de Veterinaria, la doctora Nélida Gómez,
una científica, investigadora, y en ese momento creo que todavía está de vicedecana, que fue la persona que firmó el informe diciendo, vale la pena el traslado. Después entonces pasar a dónde el traslado. Pero ese fue el punto inicial cuando le hicieron los estudios, que estuvimos ahí en el ex zoológico y ecoparque, bueno, también conocimos el equipo del zoológico, allí estaba Guillermo Bimayer, un muchacho joven con una tesis hermosa doctoral sobre el cóndor andino, ¿no? Y también las cosas que hacemos los humanos con estas aves. Bueno, y me acuerdo, ¿no? Yo soy muy tonta, muy emocionable y todo eso, pero verla a Sandrita toda anestesiada, ingresar ahí al quirófano, había 20 personas, todas los especialistas para hacer todos los estudios. Y Guillermo sale y me dice si yo quiero pasar y tocarla. Y bueno, sí, ahí estoy en la foto, estoy llorando con ella y además pidiendo suerte para con ella, pero me pareció muy unfair, ¿no? Muy desleal tocarla estando ella dormida. Digo, esto no está bien. Esto no está bien. Sí. Y después, bueno, el tema del avión, ¿no? La bodega, pactamos la temperatura de la bodega. ¿Cómo? No, que la van a bajar, no sé, a 10 grados. No, ¿cómo 10 grados? Ella no puede pedir la manta, no puede tomársela al Plax, tampoco el vino que me enchufo encima, y tiene que viajar 14 horas. Bueno, va a ir a 20 grados, porque iba sin alimento y sin bebida. Ahí toda la tarde que pasamos en la terminal de cargas en Ezeiza, yo también estuve alimentándola y una cosa increíble, esto también es emocionante. Ella, antes de dejar el recinto de cautiverio, lo limpia, lo emprolija y toma una manta de apego y viaja con esa manta de apego a Estados Unidos. Las ventanucas de la caja metálica, que imagínense las medidas de la caja metálica, lo que eran. Las ventanucas eran así, cuadriculadas, ella sacaba por acá una mano y por la otra, pero en esta, la mano más cerca, ahí estaba su mirada. Y yo les puedo asegurar que ella me miraba y me decía que yo tenía que estar tranquila porque todo iba a ir bien, pero era ella la que me tranquilizaba a mí, porque es una mirada. A mí me costó tiempo ir a verla cuando estaba en el zoológico, porque a mí yo nunca acepté los zoológicos y todo eso, ¿no? También estábamos en una campaña muy firme con eso. Entender que los lugares de cautiverio no son el lugar para ellos, ¿no? Y que solamente estamos siempre utilizando nuestra posición de nuestro autoprivilegio de especie dominante. Bueno, acá estamos, me distraje. La doctora Silvia Rivera, la vi en una, ¿cómo se llama? Las clases, no lo vi todo exhaustivo, las clases del curso, pero me lo voy a dedicar a hacer ahora que les conozco, y mencionó lo del CESAC, y yo quería decirles que nosotros somos también un juzgado original, porque tenemos una secretaría adicional, una secretaría ad hoc, que está dedicada, gracias a Lucía, que tuvo que abandonar la reunión, está con un embarazo, miren que no sabe, la panza siempre la ponemos así de perfil, le sacamos foto cuando estamos en los Zoom. Se tuvo que retirar, y así que yo saludo por ella aquí a ustedes. Que gracias a Lucía nosotros empezamos una campaña de resemantización, porque la villa, esta idea de que, bueno, se la puede erradicar, patear y hacer todas las barbaridades que siempre se han hecho. Entonces, ella introduce el tema de barrios vulnerados, que hemos logrado que los funcionarios de la ciudad hablan de barrios vulnerados, no vulnerables. Ahí, ahora el COVID me trajo el ejemplo perfecto, porque digo, todos
somos vulnerables al COVID, pero el que ya tiene el COVID está vulnerado. Listo, ya ese no está vulnerable. Y como le oí hablar de los ESACs, porque tenemos tantos temas de trabajo con los ESACs, desde el punto de vista edilicio, del tema de los profesionales, de los problemas, digamos, de la falta de acompañamiento o los vacíos que hay, ¿no?, respecto de las autoridades. Bueno, en fin, yo dije, ay, miren, hay alguien que está hablando de los ESACs. Entonces, es muy importante, nosotros por supuesto le decimos el barrio, vamos al barrio, porque así es como lo sienten las personas que viven ahí, claro. ¿no? Y la verdad que lo que yo encontré, más allá de los derechos vulnerados, también es una fuerza y una potencia muy grande en la comunidad. Porque también eso hay que destacarlo, ¿no? Claro. Más allá de las necesidades y de todo, y las ganas que tienen de no solo recibir, sino luchar, ¿no? Porque no digo no estar a la espera de, sino luchar, y bueno, y una de las reivindicaciones que hicimos muy grandes es esto de incluir el tema de la interculturalidad, ¿no? Porque, claro, porque que haya consultorios interculturales. Nosotros creamos en el CESAC 24 el primer consultorio intercultural, porque de nuevo, el modelo hegemónico, ¿en cuál de los barrios? En el CESAC 24, que está en el Bajo Flores. En el Bajo Flores, donde está la 1114. Bueno, barrio para... Atrás. O sea, depende del mismo hospital, del Piñero. Pero bueno, esto de que nosotros le imponemos un modelo médico que no es el propio, porque hay migrantes recientes de países limítrofes o de Santiago del Estero, Huichís. Entonces, siempre con estas imposiciones hegemónicas. Lo aprendimos de modo, o sea, porque a veces pasan cosas brutales, pero, o sea, no sé si tengo 2 minutos porque salió el tema, perdón que me voy un poquito, pero una chiquita, jovencita, embarazada, creo que era de la etnia Cuomo, Huichí, con eclampsia o preeclampsia. Yo soy filósofa, no soy médica, perdón si no utilizo bien los términos, y entonces la internan en el Piñero y se asusta y se escapa. Poniendo en riesgo su vida, digamos, porque claro, nunca había visto ese entorno, y bueno, finalmente se le encontró, pero fueron horas de muchísima zozobra. Entonces decíamos, bueno, no fue eso solo, pero digamos, ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Parece digamos? que no tiene que ver, pero tiene que ver, porque, por ejemplo, una preocupación muy grande en el caso de la monita Estrellita en Ecuador fue justamente, y los jueces lo señalan, sobre todo la jueza ponente, también son mujeres en los dos casos, en Quibú y en Estrellita son las juezas ponentes, luego la corte acompaña. El tema de la falta de protocolos para actuar con respecto a, en este caso, la monita muere a los 23 días porque se hace un decomiso brutal, en forma brutal, y se la saca de su hogar abruptamente y le llega la muerte. O sea, y entonces, bueno, una parte de la decisión de la Corte justamente no, elaboremos un protocolo para que las autoridades sepan cómo proceder en estos casos. Y esto es lo mismo, o sea... Sí, nosotros más que nada lo que decimos es, porque yo me peleé un poco con la palabra protocolo, ¿no? Porque el protocolo y obtura el pensamiento en un punto. Se piensa antes, pero digo, nos convierte en sumisos seguidores de reglas, como digo yo. Yo creo que lo importante es el diálogo y en todo caso tratar con la comunidad qué es lo que ellos necesitan y hacer un verdadero diálogo entre saberes, bajo el presupuesto de que nuestra ciencia, de que nuestro modelo de ciencia puede aportar muchas cosas interesantes, pero no es todopoderosa, y que también podemos aprender de saberes originarios. Entonces, en ese encuentro, en esa interfase, entonces no solo cómo, porque yo a veces me peleo con la bioética, aunque hago bioética, ¿no? Siempre hablamos de cómo manejarnos cuando hay personas de otras culturas. Bueno, no es que nosotros tenemos que aprender a tratarlos, sino porque no podemos dialogar en igualdad de condiciones, tratando de encontrar con esta premisa de que ninguna tradición de saber lo puede todo, ¿no? Con la humildad de decir, nuestra ciencia les ofrece esto, pero también está dispuesta a aprender, porque quizás haya algunas cuestiones de sus saberes originarios que nos pueden enseñar a nosotros, y de hecho en el CESAC 24 hay un chamán wichí que una vez por mes da clase a los residentes sobre plantas
medicinales. Ah, No es nada más cómo los tratamos nosotros a ellos, sino qué podemos aprender también, ¿no? Nunca la relación es totalmente sí, claro, simétrica. porque Claro. simétrica. Sabemos que ellos, nosotros los convocamos al CESAC, pero tratamos en lo posible de atenuar todo lo que se pueda, ¿no? Esas relaciones de poder. No se puede anular el poder, ¿no? Pero las relaciones de poder, pero no exagerarlas tampoco, de Claro. un modo perverso. Claro, la secretaría esta precisamente nos confronta en todo momento, porque, bueno, es un mundo de extremas necesidades y nosotros con nuestras reglas, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que a veces tratar de entender de eso, y por eso el aporte también de Lucía en esto es muy importante, el hacerlo entender a nosotros, cómo estamos no entendiéndolos. Claro, esto de si no proteger o cómo actuar frente al otro diferente, Al ¿no? otro. Tratar de terminar con eso y en todo caso, bueno, establecer pautas comunes en diálogo, con un gesto de humildad, porque si no, siempre seguimos posicionándonos como, ¿no? Desde esa actitud colonial, ¿no? Sí, 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 El colonial, occidente claro. cientificista. Sí, 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 tal Sabe cual. que los primates, o sea, los chimpancés utilizan hasta, creo que 15 especies de plantas diferentes como plantas medicinales, que las Me encuentran, las buscan y dice. las usan para distintos problemas estomacales, ¿verdad? Y Ah, hay estudios muy interesantes sobre eso también. Pero yo quería agradecer, la verdad que agradecer este momento, porque para mí es trascendental estos momentos en los cuales no solamente hay una deconstrucción de nosotros como seres humanos respecto a los demás animales en el planeta, sino también una deconstrucción disciplinaria, ¿verdad? Porque esta reunión de hoy, por ejemplo, y esta apertura de la unidad de bioética, porque realmente el que nosotros hayamos podido participar y aportar estos conocimientos se dio gracias a esa amplitud mental y a esa apertura disciplinar que se tiene tanto Marianela como desde toda la unidad de bioética, ¿verdad? Para digamos, incorporar estas temáticas en la currícula. Entonces, me parece que esta deconstrucción también disciplinar es fundamental para llevar a cabo, adelante digamos, una comprensión lo más profunda posible de esta nueva forma de relacionamiento tan necesaria, porque tenemos ya bases teóricas, por ejemplo, la de una salud, la de un bienestar, que nos demuestran que, bueno, que si no nos ocupamos de la salud ambiental y de la salud animal, nuestra salud se va a ver afectada y un bienestar exactamente lo mismo. Entonces, como veíamos, por ejemplo, en el caso que tú me nombrabas de Estrellita, un animal que fue víctima de tráfico, ¿verdad? Y cómo el tráfico de animales, que es uno de los negocios más importantes después del tráfico de drogas, del tráfico de armas, cómo perjudica al ambiente, ¿verdad? Porque hay una pérdida de biodiversidad que después se ve a su vez reflejada también en la pérdida de calidad de vida humana, ¿verdad? Entonces, creo que esta forma de ver las cosas y en conjunto es muy rica, muy enriquecedora y bueno, la verdad que agradezco mucho esta reunión de hoy porque me voy súper contenta de todo lo que aprendimos y todo lo que nos enriquecimos hoy. Es recíproco. Acá quería leer algo que escribe en el chat Rupina Tadjian. Dice, cito un ejemplo de utilitarismo animal a beneficio de los humanos que tenemos cerca, los que concurrimos al edificio de la Facultad de Medicina. La empresa que se encarga mediante halcones amaestrados de combatir los roedores dentro del edificio. Es común ver cada tanto a los entrenadores entrar con unos gruesos guantes de caucho con las aves situadas encima de sus antebrazos
atado su patita con una cadena fina. Muy buena la exposición, transmite emoción. ¡Ay, qué impresionante! ¡Qué impresionante lo de los halcones para los roedores! Ay, Alejandro Daniel tiene una pregunta. A ver. Sí, gracias, Elena. En Por realidad, favor. Elisa, que está en la computadora de Alejandro, tiene una intervención para hacer. Pues nosotros estamos todos en el mismo Sí, espacio. o sea, no te lo podemos mostrar porque hay todo un cablerío y si muevo esta computadora se me va a La decir tonada todo, es pero importante. hay mucha gente acá. Lo que me extraña es no ver un mate, pero la tonada es inconfundible. No, mirá. No, los mates están, no te Mirá, preocupes. te muestro acá, mirá. O sea, la mesa no es Ahora sí. aleja de todas. Para el otro lado tenemos otros. Sí. Ah, para el otro lado. Yo decía, Sí. acá no veo mates. Mirá, si giran esa pantalla ven los mates. Ahí va. Elisa. Quería felicitarlos por la exposición que hicieron como equipo, me pareció, eso en primer término, quería felicitarlas, cómo cada una desde su área disciplinar pudo aportar y contarnos a nosotros, exponer el caso. Me gustó mucho la presentación que hicieron hoy. Y bueno, nosotros acá en la unidad de bioética estamos intentando desarrollar una línea de investigación que es sobre ética ambiental, y sentí y reconocí como muchos puntos en común con la exposición que realizaban ustedes, tanto de parte de la compañera Lucía, que es la antropóloga, y bueno, la justificación que hacía Elena. Y bueno, me parece como muy importante esta deconstrucción que decían ustedes. Yo de formación de base soy nutricionista y quizás a muchos de ustedes les pasa que en la formación de grado no tuvimos instancias donde pudiéramos discutir temas que tienen, bueno, como los que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, nada, espero que podamos seguir construyendo. Y hoy llamaba la atención, Elena, el aporte, por ejemplo, ahí en Argentina, de Soledad Berruti, que bueno, ella lo que ha hecho es exponer, ¿no?, el negocio de todo lo que tiene que ver con la alimentación, que eso es algo que ella no es nutricionista, es una periodista, se puso a investigar cómo eran los manejos en relación a los alimentos, y expuso, ¿no?, como el modelo capitalista en realidad lo que hace es enfermarnos con esos productos que nos vende y que comemos y que tenemos acá nomás en la mesa, y que es muy difícil, ¿no?, poderlos sacar de ese consumo diario. Y así con todo, así con todas las relaciones, con toda la forma de relacionarnos, y bueno, me parece que nada. Y el otro muchacho que nombró Elena. Guillermo Folguera, que trabajamos el año pasado, bueno, conformamos un grupo intentamos conformar un grupo de bioética durante la pandemia, y trabajamos con Guillermo Folguera, Nahuel Palito, del grupo de él, y bueno, también invitamos a Silvia. Después se terminó la pandemia y bueno, empezamos con las actividades presenciales y no concretamos nada, pero bueno, tenemos muchos puntos en común, muchos marcos conceptuales que compartimos, comprendemos el enfoque de la destrucción, ¿no?, del hombre, el ecocidio que mencionabas hoy, y hoy mencionaba Silvia el enfoque en una sola salud, pero también datos científicos que se vienen aportando desde la década del 70, como los límites planetarios, y bueno, límites que ya transgredimos hace décadas y que continuamos como sin ignorándolos, ¿no? Entonces, bueno, nada, felicitarlas, y seguramente el aporte de ustedes nos va a servir mucho. Nos va a dar más elementos, porque además eso nos pasa con los estudiantes de medicina, muchas veces esto que traía Marianela, ¿no?, desde el enfoque más del veganismo, por ejemplo, que a nosotros nos cuesta, a mí particularmente me cuesta comprenderlo, incorporarlo. Entonces, creo que con esto ustedes sientan un precedente que nos ayuda
a tener más elementos para comprender y para construir el conocimiento que tenemos. Así que bueno, muchas gracias, Elena, y todo el equipo. Bien, Silvia. Estás muteada, Elena. Sí, Elena, perdón. Perdón, digo que estamos en sinergia aunque no nos hayamos conocido hasta hoy, porque la coincidencia, digamos, Sole Barruti, Guillermo Folgueira, digamos, todos estamos allí, ¿no? Así que bueno, porque debo reconocer que de alguna forma tenemos una red importante así latinoamericana, que estamos en actividades y hacemos, y yo siempre decía, me falta Uruguay, que yo fue lo que le comenté a Ricardo cuando me dijo el 25, que yo le dije, hoy no vas a tener actividad, si es feriado, que no sé si el jueves 25 hicieron o no el encuentro al final, y yo decía, pero vos sabés que con la gente de Uruguay no puedo, todavía no he tenido la oportunidad. Y la verdad que agradezco entonces en esa medida doblemente porque, bueno, estamos como en sintonía, ¿no? Evidentemente estamos en sintonía. Qué importante. Uno se siente un poco arropado, ¿no? Porque a veces son tantos temas fuertes que... Después nos tienes que decir en qué radio está saliendo esa columna. Claro, porque así la podemos escuchar. Bueno, pero eso suena aviso, pero bueno, es Radio Fénix, la 1330. ¿TX30? 1330 Radio Fénix. Radio Fénix. Radio Fénix. Bárbaro, ya me sí, pero sale todos los días a las 20:30, pero yo no sé el horario, me lo van avisando. Justamente mañana grabo la columna. Bueno, muy bien, muchas gracias. Perdón, Silvia, que te corté. Muchas gracias. Acá hay una pregunta. Uy, hay manos, pero primero estaba Silvia Rivera. Silvia Rivera estaba primero así. No, después de Lisa. Sí, no, bueno, en realidad yo lo que quería era agradecer el espacio y me parece muy auspicioso que sea desde la unidad de bioética. Yo no sé si es una percepción mía, pero a mí me preocupa un poco a veces el silencio de los especialistas en bioética, hablo más que nada en Argentina, ¿no? Obviamente, en relación a esta problemática, ¿no? Me parece que la bioética es cómplice de este maltrato, y estoy hablando, ¿no?, de la unidad de bioética, que ya muy bien dijimos de su apertura, sino de los comités de ética, de los comités centrales de bioética, no solo por las investigaciones. Acá hace unos meses fue muy celebrado el senotrasplante, como un gran progreso, que se crían especialmente cerdos para hacer trasplante cardíaco, que además prolonga la vida, no se sabe si llega a un año, bueno, ¿no? O sea, era algo que realmente es bastante cruento e insatisfactorio para el animal humano y el no humano, para ambos, ¿no? Y me parece que lo que yo percibo es un silencio cómplice de parte de las instituciones bioéticas de Argentina, que son las que conozco más, y esto de, bueno, un poco lo que decía Marianela, que por suerte la unidad bioética de la UDELAR dio este paso, ¿no? Bueno, tratemos de no hacerlo sufrir tanto, tratemos de usarlo cuando no queda como otro remedio. Hasta ahí llegamos. Y no puedo dejar de recordar las palabras de Andrés Carrasco en relación al glifosato. El veneno es veneno poquito o mucho, ¿no? O sea, no es cuestión de regular y de decir, bueno, fumiguen menos, porque quizás nos vamos enfermando de a poquito y logramos vivir más años. Bueno, si realmente es digamos, una violencia injustificada a un ser vivo sintiente, no podemos decir, bueno, un poquito, algunos, no abusemos, ¿no? Y yo siento que en Argentina la bioética no trata este tema con seriedad y que es cómplice porque, bueno, yo estoy en muchos comités de ética de investigación y al contrario, se reclaman muchas veces más investigaciones con animales porque, claro, da un marco de seguridad mucho mayor antes de pasar
a otra fase experimental, ¿no? Entonces, bueno, noto entre mis colegas bioéticos en Argentina una total falta de sensibilidad, pero, por ejemplo, pueden llegar a emocionarse con casos específicos, fuera del ámbito científico. Es decir, esta dicotomía a mí me preocupa, porque quizás pueden emocionarse si ven a un animalito en cautiverio, o se enteran por los medios de un animalito abusado, pero en tanto se sacrifican en nombre de la ciencia es otra cosa, ¿sí? Y bueno, no sé cómo se hace con esto, pero es algo que me parece, bueno, yo estoy percibiendo, digamos, ¿no? Simplemente hacer ese comentario. Fuerte, fuerte. Bueno, ¿qué tal? Hola, acá entre todos los mates que estaba preguntando Elena. Yo quería hacer primero agradecer a todos y todas que se tomaron el tiempo también de venir acá, que creo que es como muy destacable, que fue como un impulso, ¿no? Que bueno, que estamos hablando de este tema y que quisieran participar. Yo quería como compartir una reflexión, es una pregunta que capaz que la pregunta ya fue contestada, digamos, en la exposición inicial y yo no me di cuenta, pero yo vengo como en los talleres varias veces he dicho que como que no entiendo como el porqué de específica, no de por qué hacemos sujeto de derecho, porque eso en realidad lo entiendo perfectamente, y bueno, me pareció también interesante que diferenciaran los derechos que tendría una persona no humana que una humana, ¿no? O un animal no humano versus un derecho que tenemos nosotros, ¿no? Pero igual vengo cuestionando la noción de por qué extender justamente, específicamente, el concepto de persona a los animales no humanos. A veces es difícil como usar bien la terminología. Y bueno, me pareció interesante que traían como esta noción de que, no me acuerdo quién fue que la trajo, de que cuando se hace el juicio, es específico a Sandra y no a todos los orangutanes, ¿no? Y eso me parece interesante porque si nosotros hablamos muchas veces de que el vocablo persona viene como como que comparte con personajes, no tiene que ver con los personajes de una obra, y de alguna forma como que si la persona es el personaje que nosotros interpretamos en la vida, digamos, distinguir a un animal en particular, como decir, este orangután no es un orangután, es este orangután, ¿no? Y capaz que por ahí podría llegar a tener sentido, que me hace acordar a como esa noción de que no me acuerdo qué autor era, capaz que me pueden ayudar acá, que hablaba de que como que el imperativo categórico, ¿no? Como que, de que los seres humanos son fines en sí mismos, en realidad lo pasaba como para los animales, y decía que los animales eran fines en su conjunto, ¿no? Que todos los animales eran fines en su conjunto. De esa forma, de alguna manera, queda desindividualizado cada animal, ¿no? Y capaz que adjudicarles, decir, bueno, entonces Sandra es una persona, lo que hace es sacarla de ese conjunto y decir, no, Sandra ahora es un fin en sí mismo. Capaz que por ahí, por lo menos yo para mis adentros, le puedo dar sentido a la noción de que un animal puede ser una persona por sí misma, ¿no? O sea, no humana en este caso, pero puede ser una persona, porque pasa de ser un orangután a ser Sandra la orangutana en este caso. Es como una reflexión que me surgió ahora como viendo la presentación, yo en realidad estaba como 100% escéptico a la noción de que era necesario decir que son personas. Capaz que por ahora me empiezo a cambiar de bando, vemos. Pero, bueno, no. Ojalá. Sí. Ojalá, bueno. No, o sea, yo reconozco que tienen que tener, son sujetos de derecho, o por lo menos merecedores de protección que no les estamos dando. No sabía como por qué necesariamente personas, si es un concepto que usamos para los humanos, bueno, puede ser un concepto humano exclusivo, y bueno, y que el animal, siendo sujeto de derecho, siendo individual, sea otra cosa, digamos. Pero está, todos están. ¿Cómo? Todos te quieren contestar. ¿Todos me quieren caer? Dijo la pregunta y... dale. Porque esa no era la pregunta. No, eso fue una cosa que me surgió. No, la pregunta que debe ser, o sea, la respuesta... o sea, lo que me quieren decir debe ser la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué se elige específicamente el concepto de persona no humana? ¿Por qué persona? Yo vi que, o sea, que se había utilizado en Francia, habían dicho, ¿no? Específicamente la noción de persona no humana. Dio la casualidad, o sea, el panorama normativo
es mucho más amplio que Francia, ¿no? En general, hay un avance, sí, en los países europeos, pero ya de hace tiempo en relación a los animales. Pero el concepto de personalidad jurídica, que fue lo que hicimos con Sandra, dotarla de una personalidad jurídica, ustedes piensen que cuando hablamos de que el Banco Santander es una persona jurídica, nadie tiene problemas. También tiene personalidad. Eso fue una de las primeras críticas que me hicieron. Y yo a las personas les decía eso. Bueno, mirá, mismo la universidad es una persona jurídica. Una asociación, un club de fútbol. O sea, y tienen derechos. Y tienen derechos. Y tienen derechos. O derechos y obligaciones. Y tienen derechos. No sé, el derecho de propiedad, por empezar, derechos de propiedad intelectual, no solo de la propiedad material, edificios. El Club Peñarol tiene derechos de propiedad. Bueno, ni hablar de la entidad con respecto a los jugadores. Ay, los jugadores están cosificados allí, ¿no? Que se los compra y se los vende. Están en el mercado del fútbol. Bueno, da para ejemplificarlo. Pero, entonces, yo nunca entendí por qué causa escozor el decir que sea el animal el que tenga una personalidad. Creo que eso está vinculado a la deconstrucción cultural y educativa. Claro, pero no sé... Y aparte, discúlpame, decir que es una persona es reconocer que tiene derechos. O sea, en realidad estamos diciendo lo mismo con diferentes términos. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay todo un trabajo de deconstrucción que hay que hacer para no impactarse tanto con algo que en realidad desde la óptica jurídica no es tan complejo. Claro, sí, sí yo entiendo, pero... El juez de Chubut, el del caso Tita, que mencionó, que yo digo que ese colega corrió la alambrada después de mí, todos los casos que ha habido, el juez que realmente corrió la alambrada después de mí ha sido el doctor Castro de Chubut, porque habló de familia multiespecie. Cuando apenas estamos empezando a entender familias monomarentales, o de copaternidad y comaternidades, cuando apenas estamos acomodando esos conceptos en la cabeza, aparece el concepto de multiespecie en función de un animal. Porque esto, como dijo la primatóloga, somos, ay, ¿cómo se molestaban con eso? Doctora Corte, yo en el juzgado decía, me traen el expediente de la parienta. ¡Ay! No les gustaba a algunos. No les decía, sí, claro, es una parienta. Después, porque, ay, me encanta Franz de Waal, y qué bueno los YouTube cortitos que tiene Franz de Waal cuando habla de esto. Se quieren morir en algunos auditorios cuando digo, tienen sentimientos morales, de solidaridad, de apoyo, de consolación. Sí, los tienen. Porque yo en algún momento también dije, yo siempre tuve muchos perros y perras en casa, así son los líos que también tengo, pero yo decía, tienen un sentido innato de justicia, porque si yo le doy una galletita a el otro me está reclamando. De justicia distributiva ciertamente la tienen, la idea. Entonces, ¿por qué no? Ay, sí, Franz de Waal. Y yo vi rápidamente que usted habla. Y después, ¿sabe quién? En Argentina, el científico Alberto Kornblit, en un intercambio que hicimos de mail, porque bueno, él sostiene el tema, está de acuerdo con la utilización de animales en pos de la ciencia. Y tuvimos ahí un intercambio, y entonces me sugirió y me hizo conocer el libro de Franz de Waal, el de Bonobo y los 10 mandamientos, que desarrolla todo este tema, ¿no? Ya, ¿cómo decirlo? Psicológico, no sé. Bueno, yo en los años 80 conocí a Konrad Lorenz. Ahí hubo un antes y un después, ¿no?
de los libros, todos los libros en castellano que había en ese entonces de Conrad Lorenz, los tengo. Pero igual, aún con mis perros, cuando yo hablo con el etólogo, que tuve una larga charla con un etólogo que le pedí a Ricardo Ferrari, un muchacho joven, o sea, yo me doy cuenta que creo hablar el idioma animal de ellos, y no es así. Porque cuando viene el etólogo no hace más que ubicarme o embocarme en todas las cosas que hago mal en relación a ellos, y que muchos problemas de su conducta los genero yo misma, con todo el amor del mundo, pero sigo sin poder decodificar completamente, ¿no? Necesita mucha observación, paciencia. Observación. Y ponerse también muchas veces en su lugar. En O sea, su lugar. Tratar de ver desde su punto de vista la situación. Nacemos con los expedientes de situación de calle, Cuando venga, con un hijo con problemas de salud muy graves, faltas de atenciones de servicios médicos, y ponerse en el lugar del otro, ¿no? Cuando venga a Uruguay le voy a prestar, tengo un libro en español de Deval que se llama Bien Natural. Bien natural. Bien natural, que es sobre la moral. Sobre la moral, bien natural. Así que después, dígame dónde va a estar que se lo alcanzo. Está muy bueno. Ay, qué lindo. Sí, voy a ir. Voy siempre, voy siempre. Estuve hace 15 días, 20 días, sí, estuve. Bueno, no sé, teníamos gente ahí Bueno, sí, levantando la mano. un último comentario desde Perdón. acá. Aprovecho también a agradecerles a Elena y a todo el grupo que ha trabajado tan fuertemente en todo esto, con tanta convicción. Una de las cosas, como que también, comentario medio final, ¿no? Pero además de lo que planteaba Javi, otra de las cosas que tuvimos como en todos los encuentros fue, bueno, ¿cuál sería la consecuencia de determinar entonces con el estatus de persona no humana, en este caso a Sandra o a otras especies? Y creo que ustedes en el desarrollo, me quedé con una parte esto de la importancia que tuvo la asistencia científica en poder hacer la determinación entonces de qué era el mayor bienestar. Y por lo que deduje, no sé si es correcto, ¿no? Pero por lo que deduje, ustedes terminan entonces definiendo la categoría de derechos que correspondería, en este caso a Sandra, de acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio que hicieron los invitados de lo que sería el mayor bienestar para ella. Claro, no, por favor que no se confunda, ¿no? El reconocimiento como sujeto de derecho es un concepto netamente jurídico, ¿no? No, eso sí, decía cuando ponen el listado de que diferencian qué derechos sí, qué derechos no, que ustedes los basaban en esto de que, bueno, una vida buena y una vida digna para Sandra sería cumplir con ese bienestar animal. Miren, ese año, mientras se comenzó a tramitar el amparo, también se suscitan cuestiones que no están en el expediente, pero que forman parte de nuestro anecdotario, sin duda, porque empezó a haber colegas, por ejemplo, que publicaron en una revista jurídica, o sea, nadie dudaba de a dónde iba a ir yo, ¿no? Obviamente, pero publicaron una importante revista jurídica bajo el título La mona vestida de seda, ustedes saben el dicho, y sobre todo eso, la importancia del lenguaje, cómo las palabras hieren o curan o ayudan, porque cuando querían ser despectivos era siempre la mona. Nos costó imponer el término orangutana, la mona, y en todo caso a la chimpancé. No, es una orangutana, no es igual, no es lo mismo. Entonces, a publicaciones en ese sentido. También el propio jefe de abogados del gobierno de la ciudad hizo una publicación que fue hecha un 25 de agosto, por eso me acuerdo, en La Nación, donde decía, en el título Darwin ha muerto, sacaba unas conclusiones respecto de esta cuestión de asignarle personalidad a Sandra, que luego no se logró refutarla en el mismo diario,
pero más de 250 científicos y científicas argentinos le refutaron palabra por palabra al procurador, diciendo, bajo el título, Darwin no ha muerto y las erróneas interpretaciones tampoco. Entonces, sí, esto, y claro, se sacuden las placas tectónicas de todo lo que creemos saber y pensamos que está bien así como así. Y hay otra cosa, ¿no? Como detrás de esto subyacen dolores muy grandes de los animales, ¿no? Eso del laboratorio, ustedes habrán visto lo de Ibotecnia, el laboratorio en Madrid. Todo lo que se dijo de lo que ocurre ahí adentro, y no fue posible. Esos animales están ahí en esas condiciones. Entonces, claro, a veces es mejor no saber. A veces es mejor no saber, meter la cabeza como el avestruz en el hoyo y bueno, no quiero saberlo. Que ese es el dilema, como yo digo, de los cuentitos infantiles con la vaca feliz. ¿Qué vaca feliz? La leche que estás tomando viene de un ternero que lo tienen, bueno, lo describe Sole Barruti en el libro, de cómo, de todo lo que implica, porque ese animal quiere maternar a su cachorro. Y cuando uno tiene los propios cachorros, dice, qué horror, ¿no? Qué horror si me hicieran esto. Sí, ahí va, medio por ahí. Y nada, felicitarlos porque también comparto la idea de que el derecho es como una herramienta de cambio social y tanto este fallo como otros en los que han trabajado, por lo menos van rompiendo algunos. No se confíen mucho en los abogados y en los cambios jurídicos, porque somos muy endogámicos. En algunos. Somos endogámicos, no salimos del mundo del derecho, y los cambios legales vienen porque la sociedad los genera. Que eso es lo que estamos necesitando para que... El apoyo a las movilizaciones que también claro, lo comentaron, ¿no? Por eso yo reconozco mucho la labor de ustedes, jóvenes y activistas, porque ponen en conocimiento de la sociedad una realidad que de otro modo no se mira y no se habla. No se habla. Tal cual. Una cosita que quiero agregar respecto del tema de bienestar, de la noción esta de mayor bienestar, es el mayor bienestar posible. O sea, cuando a Sandra la declaramos una persona no humana, en realidad no hay mapa del tema. O sea, esto trae un montón de implicancias respecto de qué hay que hacer, que nadie, o sea, ¿uno qué hace? Va a consultar a la gente que sabe, o sea, uno va hacia los expertos, que son las personas muchos. que son las personas que saben. Entonces, hubo instancias consultivas en el exterior. Podríamos haberla llamado a la doctora Cortes no si se, la hubiéramos conocido. No se decidían respecto de orangutanes no sé mucho tampoco. Ni siquiera la esperanza de vida de Sandra. Había gente que te decía que Sandra era joven porque vivía en cautiverio y había gente que te decía que Sandra debería estar muerta. O sea, ni entre los expertos entendían bien cuáles eran las cuestiones. Y a nosotros hay un momento que me marcó mucho respecto del sentido común, es que la doctora en un momento dijo, si yo quiero tener un orangután en el jardín de mi casa, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí, bueno, ¿qué hicimos? Empezamos a buscar los estándares digamos, de tenencia responsable de grandes primates. ¿A dónde? Bueno, hay unos estándares que se llaman WASA, que es Wild, no me salen las siglas ahora, pero las siglas son World Animal Zoological Exacto. Association. Ahí eso, está. que es la que coordina los zoológicos y, digamos, la tenencia responsable bajo ciertos estándares respecto de eso. Entonces, a partir de ahí, a partir de criterios técnicos, se armaron las grillas ya marcaban, digamos, cuestiones mínimas que tenían que haber. Si Sandra se queda en Buenos Aires, Sandra tenía que tener un super recinto, había que, no sé, triplicarle el espacio, ponerle espacio tridimensional, árboles, había una serie de requisitos que tenía que tener. Entonces, en base a eso, para darle a Sandra el mayor bienestar posible, que era por lo menos el espacio mínimo que ella necesitaba para moverse, sin mencionar también el hecho de estar en contacto con congéneres, estar con enriquecimientos, estar con un montón de cosas más, para darle el espacio mínimo, había que editar todo el recinto. Ahora, si la decisión política de editar el recinto, de poner la plata para editar el recinto y ampliarlo, no estaba, entonces la siguiente decisión, ¿cuál es? Es trasladarla a un lugar adecuado para ella. Entonces eso detona la búsqueda.
de un montón de lugares. Y esto obviamente se trabaja en varias aristas en simultáneo. Y de vuelta, no hay un mapa, o sea, no hay un texto de referencia al cual sea el vademecum de personas no humanas para agarrar y decir, ah, bueno, tengo que hacer esto. No, todo esto fue camino que se fue trazando a lo largo de 2 años, 3 años de trabajo. Poli, déjame pasar un Perdón. aviso. Estamos en redes como equipo judicial Sandra. Eso. Si nos quieren contar, equipo judicial Sandra. Nosotros estamos como unidad académica de bioética, así que también nos intercambiamos ahí. Pasamos los dos chivos y... Anotá porque ya estamos interconectando. Y lo otro decirles que hay varios documentales, pero hay uno que ya se estrenó en Buenos Aires y anda en un circuito, no sé, cosa, por eso todavía no es de vista pública, que se llama Zoofobia, y relata un poco esta cuestión de los zoológicos a partir de 2 casos del oso polar Winner, que muere en una Navidad de calor y pirotecnia, espantoso, y termina la película con el caso Sandra. Así que ahí también, bueno, ahí también aparece Ricardo hablando de las estereotipias. ¿Podría agregar algo a lo que dijo, bueno, dice Daniel, pero supongo que no te llamas Daniel, con respecto a esto que vos hablabas de las implicancias justamente de reconocer a los animales la personería jurídica? ¿Qué implicancias para los humanos tiene esto, no? Porque es cierto que tiene consecuencias. Por ejemplo, en el caso de Sandra, que fue una orangutana que estaba en un zoológico, tuvimos que hacer una serie de pasos inmensos. Nosotros ahora estamos trabajando mucho con el tema de los animales marinos que están sufriendo para espectáculos en cautiverio en los acuarios. Muchos acuarios dicen que están investigando a estos animales, cuando en realidad el animal está ahí para hacer shows, bueno, a cambio de dinero y demás, pero se escudan en esto, en la conservación, en la investigación. Bueno, cuando sabemos que la investigación que se da en un acuario es sobre un animal que está encerrado en un estanque, con lo cual no queda mucho de su verdadera esencia, digamos. Pero la implicancia que yo veo en estos casos también está dada porque también se va a necesitar, digamos, replantearse esta relación que tenemos con los demás animales. Implica también que necesitas diferente modalidad de trato, traslados de esos animales. O sea, hoy decimos, bueno, no se van a usar más para investigar, no se van a usar más para espectáculos. Bueno, necesitamos traslados de esos animales. Asociaciones que se dediquen a la rehabilitación, que se pueden rehabilitar. Recientemente hubo 3 delfines, Rambo, Rocky y no me acuerdo, Johnny, que estaban en espectáculos de delfines en un acuario y se pudieron rehabilitar y ya se fueron liberados al mar. Digo, se pueden hacer esas cosas, pero se necesita también toda una estructura que quizás también hay que repensarla, ¿no? Porque supongo que para investigación tampoco es necesario específicamente a los animales. Hay otros métodos de investigación, como decía la doctora, seguramente son más costosos, más onerosos, por eso conviene explotar a los animales para eso. Entonces, y también santuarios, por ejemplo, porque tampoco hay tantos santuarios. Nosotros estábamos pensando un santuario para Yamen, que es una orca que está en mundo marino, que ni siquiera fue declarada persona humana todavía, pero bueno, estamos en esa lucha, y no hay santuarios de orcas. Entonces, ¿a dónde llevas a una orca que realmente no va a poder ser liberada en el mar? Porque también hay que reconocer eso, que la libertad, que nosotros decimos que se le reconoce quizás en las causas, no es libertad, ¿no? Puede ser una semi-libertad, pero no es la libertad entendida en los términos del animal silvestre. Entonces, también eso, ¿no? Hay muy pocos lugares que pueden aceptar un animal silvestre que ha sido sometido a cautiverio o a explotación animal. Y eso me parece, a mí hay un libro que se llama Zoopolis, no sé si lo leyeron, pero que plantea un montón de formas de que, digamos, que plantean las distintas relaciones con distintos tipos de animales silvestres, aquellos animales de la fauna urbana, y es un libro que plantea esto, cuál va a ser nuestra nueva forma de relacionarnos con los animales. Pero lo más importante, me parece, de ese libro es entender que el animal tiene una vida que es propia y que es importante per se para sí mismo. Entender que el animal tiene una vida para sí, no para nosotros y para todos los usos que nosotros le podamos dar. Entonces, bueno, eso quería aportar como algo
por ahí que contesta un poco la pregunta que tenías. Sí, quizás yo podría agregar algo más sobre lo que es el bienestar, digamos, el mayor bienestar posible, que muchas veces cuando hablamos de bienestar hay muchos que se quedan en la parte física, ¿verdad? De las necesidades biológicas, las necesidades de alimentación, de seguridad, de cuidados veterinarios, y nos olvidamos de la parte psíquica, la parte mental, que es fundamental justamente en el bienestar de los animales. Y en este caso, un animal que básicamente es un animal social, el vivir en solitario es un elemento que disminuye muchísimo su grado de bienestar. Entonces, el poder lograr, aunque no sea en una libertad absoluta de un hábitat natural, pero sí que pueda intercambiar y llegar a establecer vínculos con otros animales de su especie, eso es justamente mejorar muchísimo su bienestar, ¿no? Es importante también considerar ese aspecto que muchas veces se ve en los aspectos médicos, clínicos, y es muchas veces dejado de lado el aspecto también psicológico del bienestar animal. Muy bueno. Bueno, estamos medio en hora, algunas compañeras y compañeros ya se están retirando. Por nuestra parte, muy agradecidos no solo al equipo docente que ha compartido los distintos talleres, sino también especialmente a Silvia por el acompañar a la iniciativa, y bueno, y a quienes cursamos, ¿no? A quienes estuvimos más desde el lado de estudiantes también por acompañarnos. Queda un tema del trabajo final, esto comunicado formal, digamos, que lo vamos a seguir por EVA, ¿tá? Se va a enviar por allí la propuesta y los plazos y las formalidades. Y bueno, y capaz que decir, Elena, si dijiste que venías tanto a Uruguay, sabes que acá estén las puertas abiertas para visitarnos o para concretar cualquier otro tipo de actividad. Y bueno, que sigan con lo que están haciendo, que es un bien. ¿Ah? Muchas gracias. Acá no sé si hay alguien, una mano blanca, puede ser Maite Rodríguez. ¿Hay una mano blanca en la pantalla? ¿No la ven? Debe ser el cursor. Ah, el cursor. Ay, perdón. No, pero muchas gracias por la participación. Muchas gracias, sí. Elena, muchísimas gracias. Gracias y a todo el a equipo, ustedes. a Silvia Rivera también por acompañarnos, a Silvia Corte por acompañarnos en todas las propuestas siempre. Seguimos en contacto. Un gusto conocerlas Muchas gracias. y compartir con ustedes, para mí es un honor. A disposición. Muchas gracias. Estamos Lo para mismo. escribirnos y conectarnos cuando quieran. Gracias, un gusto. Encantada. Muchas gracias. Hasta luego, que pasen bien. Hasta pronto.